Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de inversión de David and Moat. En esta ocasión analizaremos en detalle las empresas Brookfield Renewable Partners y Brookfield Infrastructure Partners, también conocidas como BEP y BIP. Ambas empresas son filiales de la matriz Brookfield Corporation, que fue la primera tesis o la primera parte que empezamos a analizar hace un mes. Así que si aún no conocéis Brookfield Corporation, os recomendamos que veáis nuestro primer vídeo de inversión donde lo explicamos en detalle. A su vez, si os gusta este vídeo, os agradeceríamos que dejaseis un buen like y os suscribieseis a nuestro canal. Un segundo, gente. Recordad que este vídeo simplemente es una opinión subjetiva del análisis que hemos realizado David y yo de ciertas empresas que consideramos atractivas o que a nivel personal nos gustan. En ningún caso, estos vídeos suponen ni una asesoría financiera, ni una estrategia de inversión individualizada, ni siquiera un consejo de compra y venta de ninguna empresa. Recordad que siempre tenéis que realizar vuestros propios análisis y sois vosotros los que corréis el riesgo de realizar cualquier inversión. Seguimos con las empresas. Empezamos con la primera compañía. Brookfield Renewable Partners cotiza bajo el ticker BEP en los mercados de Canadá y Estados Unidos por un valor de 10 billones de dólares actualmente. La actividad principal de esta compañía, como ya comentamos en el anterior vídeo, es la generación, el almacenamiento y la distribución de diferentes fuentes de energía limpia a nivel internacional. Esta compañía se encuentra dentro del holding de Brookfield Corporation y, a su vez, Brookfield posee el 47% del ownership de BEP. Las principales fuentes de ingresos que posee, por orden en megavatios generados o gestionados a cierre del primer semestre del año 2023 en Brookfield Renewable Partners, son energía eólica mediante el uso de turbinas, energía solar a través del uso de paneles, energía hidroeléctrica mediante la utilización de presas principalmente y otras actividades de almacenamiento y soluciones sostenibles, como las relacionadas con la energía nuclear, donde han aumentado su presencia en los últimos años. Entrando en detalle, la energía en términos de capacidad a cierre del primer semestre es de en torno a 32.000 megavatios y se prevé incrementar en gran medida en los próximos años, concretamente hasta más de 130.000. En la última conference call del primer semestre del año 2023, Connor Teskey, CEO de BEP, ha confirmado que tienen como objetivo en los próximos 3 años incrementar los megavatios en más de 18.000, un incremento del 56% respecto a cifras actuales. Desde un punto de vista del porcentaje de peso en revenues entre las diferentes tecnologías, podemos apreciar que la energía hidroeléctrica genera el 53% de los revenues totales, mientras que a nivel de capacidad en megavatios solo copa el 26% del total. Esto es debido a que la tecnología hidroeléctrica está considerada como premium por tener una muy alta durabilidad. El coste también es más bajo, es la más limpia y genera electricidad a todas horas, que este punto es muy importante, y pasa a ser la más preferida desde un punto de vista de amigable con el medio ambiente a la hora de generar energía. Por otro lado, y teniendo en cuenta sus pipelines, la energía solar y eólica se caracterizan actualmente por ser de mayor crecimiento, de altos márgenes y no usar ningún tipo de combustible para su puesta en marcha. A diferencia de la hidroeléctrica, este tipo de generación de energía no es constante. Sin embargo, cuentan con un apoyo político muy elevado. Por último, respecto al almacenamiento de la energía y soluciones sostenibles, se espera un importante crecimiento dentro de la compañía en los próximos años, justificado principalmente por los servicios críticos de energía renovable que realizan y por las actividades de captura de carbono para ayudar a los estados a alcanzar su objetivo de reducción de emisión de carbono a la atmósfera. Desde un punto de vista de las revenues por región, vemos que actualmente la mayor parte de la generación de revenues está en Estados Unidos, donde alcanza el 63% de peso, seguido de Sudamérica, principalmente Brasil, y posteriormente por Asia. A continuación, vamos a analizar el crecimiento de las FFO, o también conocidas como Fund From Operations. Pero, ¿qué es el Fund From Operations? De primera mano puede parecer un concepto muy técnico, pero de Moat nos va a explicar en detalle qué es. Los FFO, o Fund From Operation, es un indicador financiero originado dentro del sector inmobiliario, más concretamente en los Real Estate Investment Trust, para reflejar de forma precisa el desempeño operativo de una empresa. Esto se debe a que el beneficio neto debe incorporar partidas tales como las depreciaciones o amortizaciones que suponen un gasto contable para la empresa, cuando en realidad el valor de estos activos que están depreciando se mantiene o incluso sube con el tiempo, lo que suele pasar a largo plazo en activos tales como el sector inmobiliario o en el caso de las infraestructuras. La fórmula estándar es bastante sencilla de entender, ya que simplemente debemos sumar de vuelta partiendo del net income las depreciaciones, amortizaciones y el resultado neto de la venta de activos.
con símbolo contrario a como lo reconocimos en la partida de ganancias, siendo negativo si supuso un beneficio o siendo positivo si supuso una pérdida. Además, hay que destacar que al tratarse de una medida no incluida en los principios generales contables, tenemos que ir con cuidado al comparar los FFOs de diferentes empresas, ya que pueden incorporar o dejar algunas partidas en comparación con otras. En el caso de Brookfield, por ejemplo, su FFO suma de vuelta los impuestos diferidos, depreciaciones, amortizaciones, así como el resultado de la venta de sus activos. Para empresas como Brookfield, cuyos activos pueden revalorizarse con el tiempo, es necesario y utilizan esta métrica de forma muy recurrente, ya que supone una muestra clara para los inversores y para la empresa del desempeño operativo de Brookfield. Y ahora que sabemos qué son los FFO, sigamos de vuelta con Bep y David. Ya entendido el concepto, el crecimiento de las FFO esperado por la empresa hasta el año 2027 es de entre un 8 y un 10% anual, como veis en la imagen. Aquí se considera ya los 18.000 megavatios en desarrollo que hemos comentado anteriormente. Y fuera de este 8 y 10%, on top podrían ir posibles M&As. Dicho crecimiento estaría explicado por varios drivers. En primer lugar, por un ajuste de precio al alza de la energía ligado a la inflación. En segundo lugar, por una mejora de márgenes causado, por un lado, por el apalancamiento operativo, es decir, más ingresos por inflación sin aumentar costes, y por otro lado, por una optimización de los costes. Y en cuarto y último lugar, por el aumento de la capacidad comentada anteriormente. A continuación, vamos a hablar del trato al accionista. Es decir, vamos a analizar si hay una directiva alineada, el uso de las stock-based compensation, si son muy altas, son bajas, el dividendo, es decir, el peso que tiene sobre la cotización y posibles diluciones de acciones. Y cómo gestionar esa dilución para optimizar el crecimiento de la compañía. Aquí podéis ver dos gráficas muy interesantes. Por un lado, la evolución del Fund From Operations por acción, que pasó de 2019 de 1,3 dólares por acción a 1,8 a cierre del primer semestre de 2023, mientras que el impacto neto de la recompra de acciones y la emisión de acciones no ha ocasionado un decrecimiento en el Fund From Operations. Dicho de otra forma, la compañía ha gestionado de forma coherente y optimizada esa dilución de acciones y esa recompra de acciones para continuamente ir generando valor al accionista mediante un incremento del Fund From Operations por acción. La evolución del dividend yield que ha tenido la empresa en los últimos 8 o 9 años ha estado en torno al 4% aproximadamente, 4 o 5%. Por lo tanto, vemos que es un porcentaje bastante interesante respecto al valor del precio de la acción. A continuación, vamos a ver si Conor Teskey, el CEO de Bep, está alineado con los intereses de los accionistas o no. Por un lado, sabemos que a cierre del año 2022 su salario estuvo en torno a $800.000, mientras que, como podemos apreciar en la imagen, el patrimonio que posee actualmente supera los $100 millones. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que los intereses de Conor Teskey por la revalorización del precio de la acción está totalmente alineado con el interés de los accionistas. Por otro lado, comentar que el salario de Conor Teskey no es únicamente base salary, sino también se complementa en gran medida por stock-based compensation y otro tipo de herramientas o instrumentos para incrementar su participación en la empresa mediante acciones. Los revenues, como podéis ver, han crecido aproximadamente un 15% en 2022 respecto a 2021, mientras que el Fund From Operations por acción ha crecido únicamente un 7,5%. Esto es debido principalmente al incremento de la deuda que ha habido entre ambos años y el aumento también de los tipos de interés que ha tenido la deuda, tanto la de sin recurso como la corporativa o con recurso. Por otro lado, es importante recalcar que la evolución de los revenues que ha tenido la compañía desde el año 2014 a 2023 ha sido aproximadamente de un 13% KGR, mientras que el Fund From Operations por acción ha sido más o menos del 5%. Pero en los últimos 6 años, este crecimiento del Fund From Operations ha sido del 9%. Por lo tanto, ha entrado en una senda más alineada en los últimos años con ese crecimiento KGR de los revenues, como hemos comentado anteriormente. Es importante también recalcar el payout que tiene la compañía desde un punto de vista de dividendo respecto al Fund From Operations, mientras que en 2021 era del 84%. El margen del Fund From Operations actualmente se sitúa en torno al 20% sobre revenues y la capacidad, que lo veis señalado ahí,
ha crecido aproximadamente un 20% de un año a otro, lo que representa el que se vaya cumpliendo el guidance que está dando la compañía en ese aumento de capacidad para poder aumentar esos revenues que comentamos anteriormente. Respecto al tema de la deuda, con recurso y sin recurso, vemos que sin recurso llega a alcanzar el 91% del total de la deuda que tiene la compañía, siendo en 2021 del 90%. Esto lo que nos da información es del bajo riesgo que tiene la compañía en el caso de incumplir con algún tipo de pago con terceros relativo a deuda. Y por otro lado, podemos apreciar cómo el interés se sitúa cuando es deuda con recurso en el 4,1% a cierre del año 2022 y del 4,9% cuando es deuda sin recurso también a cierre de ese mismo año. Como podéis ver, hay un poco de incremento en ese tipo de interés por un aumento del riesgo de ese tercero que financia la compañía. Dicho esto y aplicando un múltiplo de valoración del Fund from Operation de unas 15 veces y extrapolando ese crecimiento que hemos tenido en los últimos años para los próximos 4 años, vemos que hay un KGR a 3 años de aproximadamente el 9,5% de crecimiento, tomando como referencia $25 por acción actualmente. Y a este porcentaje de revalorización tenemos que sumar el dividend yield, que se sitúa en torno al entre 4 y 5% por acción. Respecto al balance de la compañía, y como podemos apreciar aquí, tiene una caja aproximadamente de 1,3 billion, mientras que la deuda es superior a 26 billion. Como podéis apreciar en la imagen, aparece que principalmente es todo deuda sin recurso, que comentamos anteriormente que rondaba una cifra superior al 90%. Por lo tanto, no es una cifra que deba preocupar, en tanto que en un worst case no habría problema para la empresa. Respecto al loan to value, vemos que nos da una cifra del 47% de deuda sobre activos fijos. Por lo tanto, es un porcentaje bastante desestresado, por así decirlo, a nivel de deuda en la compañía. También es importante recalcar, dentro de los receivables, que han bajado respecto al año 2022, tomando como referencia el primer semestre de 2023, mientras que los revenues han aumentado un 15%, que es bastante positivo. Y, por otro lado, también comentar que la deuda que vemos aquí y que aparecía anteriormente tiene una duración media de unos 11-12 años. Por otro lado, tenemos Brookfield Infrastructure Partners, que cotiza bajo el ticker BIP en los mercados canadiense y americano, con un market cap de 15 billones de dólares americanos. Esta empresa se dedica a operar y a gestionar un portfolio de diferentes activos dentro del mundo de la infraestructura, agrupados generalmente en 4 sectores. En primer lugar, el sector de las utilities, donde tenemos redes de distribución eléctrica; transportes, donde incluimos activos tales como vías férreas, autovías de pago, terminales de gas natural licuado o contenedores de carga; midstream, que son todos aquellos activos en infraestructuras para gestionar los derivados del petróleo; y por último tenemos data, que incluye tanto las data centers como las fábricas y producción de semiconductores. Como podemos observar, de la alianza ni nada más ni nada menos que con Intel. Al igual que su empresa hermana centrada en renovables, BIP forma parte de Brookfield Corporation, que posee un 27% de esta filial. BIP no solo se dedica a obtener rendimientos a través de la operación de los activos que hemos mencionado, sino que también trata de usar el capital de forma estratégica, bien obtenido a través de vehículos como los fondos o de sus actividades de reciclado, para adquirir empresas que son auténticas líderes en su sector. ¿No te lo crees? Entonces observa una noticia como esta. De la misma forma que podemos analizar BEP desde un punto de vista de revenues o de Funds from Operation, aquí observamos cómo a cierre del primer semestre de 2023, el segmento con mayor peso era el de utilities, con un 35%, seguido de cerca por transporte y midstream, con un 29 y un 26% respectivamente. Cerrando el círculo tenemos el segmento de data, que, aunque pequeño, bastante interesante, posee ya un 10% de los ingresos del holding. Geográficamente, BIP es una auténtica empresa global, con operaciones en la práctica totalidad de mercados desarrollados o con perspectivas de desarrollo, tales como la mayoría de América, la parte central y occidental de Europa, países concretos del área de Asia-Pacífico, siendo ejemplos a destacar India, Australia, así como Japón. La exposición de BIP a las diferentes geografías
no está distribuida a partes iguales. Así observamos cómo su exposición al continente americano, a través de Canadá y Estados Unidos, supone un 52% del total de revenues, dejando otro 14% al resto de América, que se distribuye entre Brasil y Colombia. ¿Y qué hacemos con los FFO? Bueno, pues BIP presenta una evolución de sus FFO muy estables a lo largo del tiempo. Como ya hemos dicho, BIP opera en una industria que es crítica para la economía mundial, lo que explica que a lo largo de los últimos 10 años su crecimiento compuesto anualizado, o KGR, de los FFO haya sido del 13%. Esta continua y estable mejora se debe a una combinación de tres factores: contratos y licencias ligadas a la inflación, lo que supone una protección de sus operaciones, el mayor volumen de operaciones que desarrollan año a año debido al desarrollo humano, o el PIB mundial, así como su estrategia de reciclado de capital, que le permite mover el capital y deshacerse de los activos que ya están maduros y que no generan unos retornos tan elevados a otros activos con un potencial más alto. De hecho, el crecimiento orgánico esperado por la empresa para sus FFO es de entre el 6 y el 9%, en línea con los crecimientos esperados para las diferentes industrias de transporte, utilities, midstream y data. Y ahora, si entramos en los estados financieros de Brookfield Infrastructure, vamos a ver la importancia de una métrica tal como el Funds from Operation para entender cómo funciona la empresa. Ya que si vemos, por ejemplo, la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a observar varias cosas que nos llaman la atención. Para empezar, vemos un incremento de las revenues del 25% en 2022. Esto se debe, como hemos dicho, a que Brookfield no solo crece pues de forma orgánica, sino que también, gracias a su sistema reciclado de capital, es capaz de adquirir nuevos activos o nuevas empresas que aporten nuevas fuentes de revenue para la compañía. Pero si vamos al top down, si nos vamos al net income, podemos observar que en 2022 fue mucho menor que en 2021. ¿A qué se debe? Bueno, pues de forma consolidada, Brookfield debe reportar las ganancias que se obtiene al vender un activo, al disponer de las infraestructuras que posee, como other income. Y porque hubo una disposición bastante elevada en 2021, nos da que comparativamente hablando cayó bastante en comparación el net income en 2022. Por eso debemos utilizar el Fund from Operation para observar cómo se comporta de forma operativa sin tener en cuenta esas disposiciones de activos. Sin embargo, como podemos observar, también hay otras cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que existen también los intereses de la deuda, por supuesto, y que estos se mantienen bastante estable, pasando de 1.100 millones de euros en 2020 a 1.800 millones de euros en 2022, ya con los incrementos de los tipos de interés. Visto los resultados operativos de BIP, pasamos a analizar su estado de posición financiera a cierre de 2022, y para eso vamos a fijarnos en el balance que tenéis a continuación. Y una cosa que nos llama la atención es que si comparamos los activos fijos con la deuda que posee, su ratio de deuda sobre activos fijos es del 99%. El problema es que Brookfield opera en un sector en el que se requiere mucho nivel de deuda para construir los activos de infraestructura. Pensad que no es fácil financiar ni una carretera, ni un puerto, ni un sistema de transportes como el de Triton, que vimos en la noticia anterior, así como ningún gasoducto. Por lo tanto, BIP y sus competidores, entre los que podemos encontrar empresas como la española o ex española Ferrovial, son todas empresas que poseen un ratio de deuda sobre EBITDA bastante elevado, de entre 5 y 6 veces. Pero es algo normal del sector y que se compensa con un sistema de Funds from Operation bastante estable, lo que le permite a dichas empresas funcionar incluso con estos altos niveles de deuda. Dicho lo cual, visto la deuda que tiene BIP, es interesante saber su composición, así como sus esquemas de pago. Así que uno de los conceptos muy importantes que tenemos que aprender es qué significa que una deuda tenga recurso o sea sin recurso, que para eso nos lo va a explicar David ahora mismo. Pues bien, para entender lo que significa deuda con recurso o deuda sin recurso, en primer lugar tenemos que tener claro que en lo que se diferencia una y otra es en la responsabilidad de quién paga la deuda en caso de incumplimiento a través de un inmueble, infraestructura, etc. La deuda con recurso implica que si por algún casual la compañía, en este caso BIP, no puede asumir el pago de un edificio, infraestructura, etc., es la empresa BIP la garante de garantizar que de alguna forma se pague el total de la deuda contraída con un tercero.
En cambio, si es una deuda sin recurso, simplemente con la entrega de la infraestructura endeudada en cuestión, sería suficiente para cerrar y cumplir con ese pago por deuda pendiente. Como podemos imaginarnos, de alguna forma, hay un aumento del riesgo para el tercero en el caso de la deuda sin recurso que en comparación con la deuda con recurso. Por lo tanto, cuando es sin recurso, el interés suele ser un poquito más alto por ese aumento de riesgo que si es con recurso. No hay que negar que aunque la explicación de la deuda sin recurso con recurso supone un alivio, sigue siendo una cifra bastante elevada en el caso de BIP en comparación con su hermana de renovables. Entonces, debemos observar dos cosas, o vamos a tratar de ver dos puntos. Uno, si esta alta deuda, cuántas proporciones con recurso o sin recurso, y segundo, el calendario de pagos para saber si hay mucha deuda que le venza pronto. Y como podemos observar, obtenemos que alrededor del 80% de toda la deuda consolidada de Brookfield es deuda sin recurso y solo un 20% es una deuda que tenga recurso contra la corporación. Y si vamos a un punto diferente, como puede ser el calendario de pagos, vamos a observar que de forma general la deuda tiene vencimientos bastante largos, de entre 7 y 11 años, y además con un esquema de pagos bastante distribuido, que empezando a partir del 2024 sería de alrededor de un 10% de forma bastante consistente. La mayor parte de la deuda, ese 55%, solo es pagable a partir de 2027, o sea que es una empresa, Brookfield, que gestiona su deuda de forma bastante estable y sin muchos sobresaltos. Sin dejar el net income aparte, ya hemos determinado que la métrica que vamos a emplear para valorar BIP, en este caso son los fondos por operaciones, que es la métrica más estable y más segura para determinar cómo se gestiona operativamente. Y lo que podemos observar, o la conclusión que llegamos en el caso de BIP y también de su hermana BEP, es que son ambas empresas con unos flujos de operaciones bastante estables, crecientes y previsibles con el tiempo. En este caso, podemos observar como en el caso de BIP hemos pasado de un Fund from Operations de alrededor de menos de $1 por acción a casi $3 o más de $3 a cierre del primer semestre de 2023. Lo que, unido a un crecimiento de acciones de forma compuesta a lo largo de su historia de alrededor del 5%, nos da que efectivamente es una empresa que no diluye al accionista. También podemos observarlos desde un punto de vista de los dividendos. Podemos observar cómo el dividendo siempre ha sido creciente, ya que está ligado porcentualmente a los Fund from Operations, con un payout de entre el 70 y el 80%, y que hace que se mantenga en un yield constante de alrededor del 5%, lo que, unido a la revalorización del precio de la acción debido a la mejora de sus operaciones, pues nos puede dar un retorno bastante bueno, quizás no el más elevado de entre todas las empresas que podéis encontrar, pero sí bastante estable y previsible. Así, por ejemplo, si utilizamos una valoración por múltiplos bastante sencilla, simplemente aplicando un múltiplo de 11 veces sobre los Fund from Operations, que es básicamente la media histórica, podemos observar cómo a 2026 podemos estimar un precio por acción de $41.8, lo que unido o comparado con su precio actual de alrededor de 31 o $32 nos puede dar un crecimiento compuesto KGR del 10%. Para mí me suena un trato bastante aceptable. Bueno, y con esto cerramos otro capítulo de esta gran tesis de inversión que es la inversión en Brookfield, como hemos observado a través de un estudio de sus filiales BIP y BEP. Pero como todo el mundo sabe, no son las únicas que Brookfield posee, así que preparaos porque se viene todavía más contenido. Por lo tanto, activar las notificaciones para recibir al instante cualquier actualización sobre futuros vídeos. Un saludo.